Ahora vamos a ver la segunda parte de estrategias de diseño sintético. Bueno, vamos a continuar con el tema estrategias de diseño sintético y dentro de eso vamos a ver el uso de los acetiluros. ¿Quiénes son los acetiluros y de dónde provienen? Bueno, implica tener un triple enlace que uno de sus carbonos tiene que ser terminal y por lo tanto un triple enlace terminal, en donde este hidrógeno que está sobre un carbono con hibridación sp presenta características ácidas y por lo tanto en condiciones de base muy fuerte como el amiduro de sodio en amoníaco líquido se puede perder formando este compuesto iónico. En presencia de butil-litio también se pierde y se forma el enlace carbono sp litio y en presencia de organometálicos también se pierde y se forma el compuesto organometálico correspondiente. Cada uno de estos compuestos tiene la peculiaridad de ser nucleofílico a través del carbono con hibridación sp, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Lo que significa de que a partir de este tipo de compuestos yo puedo usarlo para seguir generando otras estructuras. Por ejemplo, a partir de este tipo de acetiluros yo puedo aumentar su cadena carbonada haciéndolos reaccionar frente a un electrófilo como son los haluros de alquilo. Y si ustedes ven, este carbono nucleofílico atacará al carbono que soporta el buen grupo saliente, se va al halógeno y me deja el grupo R unido al carbono que estaba con la carga negativa. Lo mismo puede pasar que este tipo de acetiluros reaccione con respecto a un carbonilo, ataque a un carbonilo de un aldehído o una acetona, genera este tipo de estructuras que si ustedes ven hay un grupo funcional alcohol, alfa al lado de un triple enlace y son los alcoholes propargílicos. A su vez, los acetiluros pueden atacar a un epóxido, como estamos en medio básico, lo va a hacer al carbono menos sustituido del epóxido, ¿sí? Y por lo tanto, en este carbono es, si es asimétrico el epóxido, donde se va a dar el ataque y me queda un alcohol que está en alfa, beta, a un triple enlace, se llaman homopropargílicos. ¿Qué es lo importante de aquí? Que a partir de triples enlaces yo puedo generar estructuras muchísimo más complejas, como cualquiera de estas tres que están aquí. Pero a su vez, en caso de tener estas estructuras a partir de un triple enlace, o de un carbonilo, de un epoxio, o de un haluro de alquilo, se pueden transformar estas estructuras también en dobles enlaces. Entonces veamos un poquito qué otras opciones tenemos. Bueno, llegado el momento, si yo tengo un triple enlace, que ya sea que aquí tiene otros grupos funcionales, ¿sí? Tanto en R como en R', este triple enlace se puede transformar en un doble enlace. A través de una hidrogenación con sodio y amoníaco líquido, obtengo el doble enlace con una estereoquímica trans. Y a partir de una hidrogenación parcial con algún catalizador envenenado, obtengo del triple voy al doble a través de una estereoquímica cis. A su vez, si yo tengo un triple enlace y lo hidrato, bueno, lo que obtengo es una metilcetona. Estas condiciones de hidratación de triple enlace son para triple enlaces terminales, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí entra el grupo hidroxilo, aquí entra el hidrógeno, dejando un enol que se tautomeriza a la metilcetona correspondiente. Con esto nos está mostrando de que, dado un acetiluro correspondiente, como vimos en la transparencia anterior, el ataque de esos acetiluros a determinado tipo de grupos funcionales y luego la transformación de ese triple enlace en diferentes opciones, es la versatilidad que tienen los grupos acetiluro. Por ejemplo, veamos un poquito lo que vimos hasta ahora aplicado a este tipo de sistemas dieno. Bueno, dado este sistema dieno, yo me puedo plantear a través de una FGI la hidratación de uno u otro doble enlace. Planteemos una hidratación vía Markovnikov, en donde el hidrógeno entra al carbono menos sustituido y el grupo hidroxilo al carbono más sustituido del doble enlace. Muy bien. Y a su vez podemos pensar a través de una FGI que este doble enlace podría llegar a venir de un triple. Entonces, dada esta estructura, si vemos, esta estructura es la típica alcohol propargílico. Dijimos un alcohol en posición, esto es el carbono de referencia, alfa, da un triple enlace. Si yo hago una desconexión a este nivel, en el enlace carbono SP
y carbono que soporta el grupo hidroxilo y dejo una carga positiva sobre el carbono que soporta el grupo hidroxilo, esto provendrá del aldehído correspondiente, y una carga negativa sobre el carbono Sp, esto provendrá del acetileno correspondiente, ya que es el acetiluro. Entonces, a través de estas reacciones entre un acetiluro que se forma sobre este carbono y el ataque del mismo al aldehído, llego a este alcohol propargílico. Una hidrogenación en condiciones de catalizador y envenenado podría generarme perfectamente el doble enlace, ¿sí? Aquí no importa si es cis o trans, y luego una eliminación del grupo hidroxilo hacia este carbono, porque es la única opción, me genera el dieno correspondiente, ¿sí? Aquí hay algunos ejercicios que vamos a ver recién cuando hagamos la clase presencial. Otro de los temas que vamos a ver es cómo la adición de grupos funcionales a una molécula puede ser una estrategia para lograr conectividad en la molécula que de otra forma no se veía, ¿sí? Acá dice adición y remoción de grupos funcionales. Como hemos visto, la adición de los grupos funcionales se utiliza como una estrategia para mejorar la selectividad en las condensaciones carbonílicas. Eso lo habíamos visto, por ejemplo, cuando adicionábamos grupos ácidos o beta-cetoésteres, ¿sí? Como para determinar una regioselectividad determinada, ¿sí? Y no tener problemas. Pero también existen otras estrategias, por ejemplo, y es, dada esta molécula. Bueno, si yo miro, tengo un aromático unido a 1, 2, 3 respecto a un carbonilo y puede que no tenga ninguna modalidad prevista de cómo hacer una desconexión a este nivel y poder luego conectar estos dos. Pero si yo adiciono entre estos dos carbonos un doble enlace, bueno, perfectamente esto puede venir de una condensación aldólica. ¿Por qué? Porque a la hora de hidratar aquí, yo puedo considerar que la desconexión la hago a este nivel. Hay uno de los sintones que es la cetona correspondiente y el otro será el aldehído sobre este carbono. Entonces, muchas veces, cuando existen grupos que no están de alguna manera relacionados, el hecho de incorporar un doble enlace, evidentemente en un lugar determinado y propicio, ¿sí? Puede generar conectividad entre dos grupos que de otra forma no se veía. A su vez, esto también es muy usado cuando tengo hidrocarburos que son lineales, ¿sí? Y que son absolutamente saturados. Si yo me propongo de que esta molécula debe venir de moléculas más pequeñas, bueno, es como difícil hacer una conectividad entre ellas. Pero si yo adiciono un doble enlace entre estos dos carbonos que están aquí, es decir, lo pongo acá, perfectamente puedo luego hidratar y pensar de que a la hora de esta molécula, bueno, esto pudo haber venido de una reacción de Grignard. ¿De Grignard entre quién? Hago una desconexión a este nivel, dejo una carga positiva sobre este carbono, este es el sintón correspondiente que provendrá de la acetona del carbonilo sobre este carbono y evidentemente sobre este sintón que me quedó luego de la desconexión, este carbono va a ser el nucleofílico a través de un reactivo de Grignard. Esto lo que me está mostrando es que esta molécula pudo haber venido de la reacción entre la acetona y este haluro de alquilo y que cuando la presentábamos así no lo veíamos. ¿Qué es importante? Cuando yo de alguna manera en la molécula estoy adicionando en la retrosíntesis un doble enlace, tengo que tener presente que en la vía directa tengo que hidrogenar ese doble enlace que en algún momento va a quedar presente, ¿sí? Y es lo que dice acá. La adición de un grupo funcional en el análisis retrosintético implica la remoción del mismo durante las etapas de síntesis. Y para ello vamos a ver un poquito cómo hago para quitarme algunos grupos funcionales que pude haber incorporado como forma de ver más fácilmente una retro. Entonces, una de las opciones que tenemos es, si nosotros incorporamos un halógeno en la molécula como forma de hacer una retro más visible, bueno, a la hora de la vía directa, una de las formas de eliminar un halógeno es hacer un reactivo de Grignard sobre ella y luego hidratar y se sustituye el enlace carbono-magnesio por un enlace carbono-hidrógeno. Otras opciones es si yo de alguna manera en la retro incorporé un grupo hidroxilo porque deseaba tener alguna función oxigenada que me permitiese hacer una desconexión particular, bueno, en la vía directa, si lo quiero eliminar, una opción es a través de
la generación del doble enlace, ¿sí? Una olefina sobre el carbono que soporta el hidroxilo y su carbono adyacente, y luego la hidrogenación de este alqueno para volver a tener el carbono sp3. Otra opción sería, bueno, el hecho de hidrogenar, que se da con alcoholes alfa aromáticos, la hidrogenación que también me permite eliminar el alcohol. Si yo usé de alguna manera una alternativa de incorporar funciones oxigenadas como ácidos carboxílicos en la molécula, bueno, una opción para removerlo en la vía directa puede ser el llevar el ácido carboxílico a través de un reductor potente al alcohol correspondiente, transformar este alcohol en un buen grupo saliente y luego desplazarlo otra vez con un hidruro para obtener el alcano correspondiente. Y otra opción que también podemos usar es si yo como alternativa para adición de grupos funcionales y ver mejor una retro, usé un carbonilo, bueno, en la vía directa este carbonilo tiene dos opciones de ser transformado en un carbono sp3, ya sea a través de la Wolff-Kishner, que es generando una hidrazona y luego una hidrólisis básica, o una reducción con ácido clorhídrico en presencia de zinc y mercurio, que es la reacción de Clemmensen. Cualquiera de estas dos opciones puede ser también una forma de transformar un carbonilo que pudo haber sido usado como la adición de grupo funcional a la hora de la retro y en la vía directa volverlo al carbono correspondiente con su hibridación. Bueno, aquí tenemos un ejercicio para ver un poquito esto, ¿sí? Y se sugiera para las siguientes moléculas un análisis retrosintético y una ruta sintética adecuada. Esto lo vamos a ver más adelante, pero evidentemente, lo vamos a ver en la clase, pero evidentemente podemos estar hablando de que esta molécula pudo haber venido de la unión de estas dos o también de la unión de estas dos, y esto lo vamos a ver ahora, más adelante en la clase presencial. Otra de las opciones que habíamos visto es el uso de rearreglos para estrategias de diseño sintético. Los rearreglos son muy particulares, dependen de un grupo de cada uno de los grupos de compuestos sobre el cual se da ese tipo de rearreglos, e implican modificaciones a nivel de un esqueleto determinado, ¿sí? Que se dan en condiciones particulares para cada tipo de rearreglo. Los que vamos a ver nosotros son algunos, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a ver el uso de diazoalcanos en algunos rearreglos en particular. Y veamos un poquito, por ejemplo, si tuviésemos un ácido carboxílico o un éster, da igual, ¿sí? Y quisiéramos aumentar en un carbono la cadena carbonada del ácido o del éster, ¿sí? Que se llama homologación. Entonces, una de las opciones que tenemos es un rearreglo que implica este tipo de reacción, en donde se usan diazoalcanos, ¿sí? Entonces, ¿qué eran los alfa-diazocetonas? Bueno, las habíamos visto, eran compuestos que se podían obtener a partir del cloruro de ácido correspondiente, habiendo sido atacado por un diazometano, ¿sí? Y generaban las alfa-diazocetonas, que tienen esta resonancia, y que estas alfa-diazocetonas pierden con facilidad el nitrógeno unido a él, bajo forma de nitrógeno gas, ¿sí? Es un buen grupo saliente, y este par de electrones viene hacia el nitrógeno generando el par de electrones que necesita el nitrógeno para estar neutro y dejando sobre este carbono no solo la carga negativa, sino que deja también un orbital vacío. Esto genera sobre este carbono la especie carbeno y eso se llaman alfa-carbonil-carbenos. Vimos que eran sumamente reactivos y que estos alfa-carbonil-carbenos podrían o reaccionar con un doble enlace o con otro tipo de estructuras o si no, rearreglar. Y aquí es donde vamos a ver qué pasa con el rearreglo de esta estructura. Si este alfa-carbonil carbeno lo que hace es rearreglarse, implica que el par de electrones del carbono que soporta el carbeno venga hacia el enlace carbono-carbono y entonces este carbono que soporta el carbonilo lo que va a sufrir es una migración de este grupo R. Una migración hacia el carbono que hoy tenía el carbeno correspondiente, ¿sí? En esta migración el grupo R migra, se mueve desde este carbono al que está al lado, ¿sí? Generando la cetena correspondiente, una cetena que es sumamente reactiva en el carbono con hibridación sp y que luego, en presencia de alcohol o de agua, según el caso, es atacada sobre este carbono, se abre el carbonilo y cuando se regenera
y se lleva a la neutralidad, lo que se obtiene es el éster correspondiente si yo ataqué la cetena con un alcohol o el ácido correspondiente si yo ataqué la cetena con agua. Lo importante es que a partir de este alfa carbonil carbeno, lo que vemos es que hay una migración del grupo R hacia el carbono que venía del carbeno correspondiente, que es este que está aquí, ¿sí? El grupo R pasa a estar unido al carbono que venía del alfa diazo compuesto, y ahora tenemos el ácido carboxílico o el éster correspondiente, según el caso, como habíamos dicho, en donde el grupo R está ya no unido al carbonilo del éster o del ácido carboxílico, sino a un carbono respecto a él y hubo una homologación de la cadena. Veamos un poquito un ejemplo. Dado este ácido carboxílico, yo puedo transformar este ácido carboxílico con cloruro de tionilo en su cloruro de ácido correspondiente. Al hacerlo reaccionar con diazometano, formo el alfa diazo compuesto correspondiente y en estas condiciones este alfa diazo compuesto pierde nitrógeno gas. Al perder nitrógeno gas genera el carbeno en esta posición y se da el rearreglo de Wolff, que es esto que está planteado aquí, donde el grupo R termina migrando para este carbono luego de que se forma el carbeno correspondiente. ¿Qué es lo que nos permite esto? Bueno, a partir de un ácido carboxílico determinado con una cadena carbonada de determinada cantidad de carbonos, aumentar esa cadena carbonada en un carbono, homologarla. Y si vemos, este carbono que está aquí es este que está aquí, el grupo R pasó a migrar al carbono alfa, al carbonilo, y donde estaba el carbonilo, ¿sí? Ahora me queda el ácido carboxílico correspondiente. Si aquí en vez de poner agua pongo un alcohol, me quedará el éster correspondiente. Estos son ejercicios que vamos a ver en la clase, ¿sí? Sigamos adelante. Otro de los rearreglos que vamos a ver, o del uso de los alfa-diazoalcanos en estos rearreglos también, es cuando queremos generar anillos de 7 miembros o anillos de 4. Por ejemplo, los anillos de 7 miembros son ciclos difíciles de obtener y muchas veces a través del uso de estos alfa diazocompuestos, ¿sí? Y a través de la expansión de anillos de 6 se pueden obtener los de 7 y el mismo concepto se puede usar ahora para generar anillos de 4, pero en vez de una expansión haríamos una contracción de anillos de 5. Veamos un poquito estos rearreglos en caso particular que implican. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica una expansión de anillos de 6 a 7 miembros? Bueno, usar alfa diazocompuestos como vimos, ¿sí? Pero ahora, en vez de atacar a un ácido carboxílico o a un éster, voy a atacar a un carbonilo. El ataque de este carbono nucleofílico al carbonilo genera esta especie que a la hora de que el carbonilo se regenere, va a haber una migración de uno de estos grupos, o este que está aquí o este que está aquí, son equivalentes, ambos son iguales. Luego vamos a ver que esas aptitudes migratorias dependen muchísimo de la riqueza electrónica, porque si vemos, se lleva consigo el grupo que migra el par de electrones del enlace, ¿sí? Y al regenerarse el carbonilo en esta especie, se rompe este enlace o se rompe este, da igual, este carbono se lleva el par de electrones y migra hacia el carbono que soporta el nitrógeno, el grupo saliente de nitrógeno gas que se pierde con mucha facilidad, es un buen grupo saliente y genera ahora un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es este que está aquí, donde en el carbono alfa que migró tengo el carbonilo que ya traía el alfa diazo compuesto. Con esta metodología y con esta migración y este rearreglo, esta migración que está aquí y este rearreglo, yo puedo pasar de anillos de 6 a anillos de 7 más funcionalizados. Algo similar se puede ver con la contracción de anillos de 5 a 4. Entonces, en este caso tenemos un anillo de 5, un carbonilo de cíclico, ¿sí? De 5 miembros, en donde a partir de esta metodología yo lo que hago es incorporar en el carbono alfa al carbonilo el diazo compuesto correspondiente. Muy bien, en presencia de luz se pierde esto bajo forma de nitrógeno y se genera el carbeno. Carbeno que a la hora de regenerar algo muy parecido a lo que pasaba con el arreglo de Wolff, el par de electrones del carbeno va hacia el enlace carbono
carbono del carbonilo y ahora el enlace carbono-carbono se rompe, este carbono se lleva el par de electrones del enlace y migra hacia el carbono del carbono correspondiente, forma la cetena y otra vez esta cetena en presencia de metanol da el éster correspondiente. Entonces, a través de estas dos metodologías, yo puedo o hacer una expansión y sintetizar anillos de 7 a partir de 6 con el uso de alfa-diazo compuestos o con el uso de carbenos correspondientes, también generar la contracción de un anillo de 5 a un anillo de 4. Estos son algunos de los ejemplos que vamos a ver cuando estemos en la clase presencial. Veamos ahora otro rearreglo, que es el rearreglo de Baeyer-Williger. Este rearreglo es muy particular y lo sufren las cetonas y se rearreglan a el éster correspondiente. Si ustedes ven la diferencia entre esta estructura y esta, por supuesto no es solo el grupo funcional carbonilo de la cetona respecto al grupo funcional éster, sino que lo que el rearreglo permite generar o incorporar entre el carbono y uno de los R un grupo oxígeno y por lo tanto transformar este compuesto en el éster correspondiente, en donde si estos dos grupos son diferentes, veremos que el que migra será el que sea más rico en electrones y si son lo mismo me da igual, ¿sí? ¿Qué implica entonces este rearreglo? El uso de una cetona en presencia de un perácido, ¿sí? Un perácido que de alguna manera va a reaccionar con el carbonilo y va a generar el rearreglo correspondiente. Lo primero que sucede es un ácido base en donde el perácido correspondiente aporta su hidrógeno, protonando el carbonilo y aumentando su electrofilia. Luego hay un ataque del carboxilato, no es un carboxilato, esta especie negativa, ¿sí?, que se genera en el medio de reacción debido al ácido base, ¿sí?, en donde se ataca al carbonilo, genera esta especie intermedia. Esta especie intermedia, a la hora de la regeneración del oxígeno por parte del carbonilo correspondiente, ¿sí?, a la hora de que el oxígeno quiera regenerar el carbonilo, bueno, o vuelvo para atrás o lo que sucede es la ruptura de alguno de estos dos enlaces. En esta ruptura de alguno de estos dos enlaces, ahí está la migración, ¿sí? La ruptura implica llevarse el par de electrones de este enlace carbono R o carbono R, el que migre será el que tenga mayor riqueza electrónica y migra hacia el oxígeno que atacó inicialmente en esta etapa. Esta migración que está promovida por la regeneración del carbonilo también es factible debido a la labilidad que tiene el enlace peróxido y entonces este enlace se rompe con mucha facilidad. Esta migración se da al oxígeno correspondiente al enlace peróxido, se rompe aquí y se regenera el carbonilo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se pierde el carboxilato, una especie de carboxilato correspondiente, que si vemos viene del reactivo peroxidado, ¿sí? Y se genera en el reactivo que me interesa el nuevo grupo éster, ¿sí?, en donde el R quedó unido al oxígeno que se incorporó a través del ataque del peróxido correspondiente. Finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, que a partir de una cetona podemos llegar al éster correspondiente, ¿sí?, en donde los dos grupos R son los que estaban presentes en la cetona, uno de ellos migró hacia el oxígeno que se incorporó con el peróxido y esta migración de alguno de los dos grupos que se da en esta instancia, ¿sí?, hemos visto que depende, o decimos que depende de la aptitud migratoria si estos dos grupos son diferentes. ¿Qué implica esto? Bueno, el hidrógeno se escapa un poquito a lo que voy a decir ahora, pero si yo miro cada uno de estos que están aquí, aumenta en este sentido la riqueza electrónica de estos grupos a la hora de migrar, ¿sí? Entonces, el hecho de que este sea más factible a migrar que un aromático y que un carbono monosustituido o que un metilo es debido a la riqueza electrónica que tienen estos grupos a la hora de llevarse el par de electrones y enlazarse al oxígeno que está al lado. El hidrógeno escapa a esta regla, pero al ser más pequeño cumple otras características. Con esto lo que vemos es cómo se da el rearreglo Baeyer-Williger, la transformación de una cetona en el ácido carboxílico correspondiente, en el ácido no, en el éster correspondiente, ¿sí? Y por lo tanto vamos a hacer el ejercicio este que está aquí en clase.
Finalmente lo que vamos a ver son funcionalizaciones alílicas, ¿sí? Esta funcionalización alílica también es una metodología que nos permite hacer diseños sintéticos, implica el funcionalizar un carbono, como en este caso la adición de bromo, la sustitución de uno de los hidrógenos que está presente en este carbono por bromo. En este caso esta funcionalización que se hace en un carbono que es alílico, alfa, un doble enlace, lo podemos hacer con N-bromosuccinimida en presencia de luz, es una radicalaria, implica la sustitución de un hidrógeno por un halógeno en un carbono con hibridación sp3. También lo cumplen este tipo de carbonos que están alfa y sustituyendo a un aromático, también con N-bromosuccinimida y luz se puede dar la sustitución radicalaria de un hidrógeno por un bromo en este carbono con hibridación sp3. ¿Sí? Quiere decir que esto también son metodologías a partir de las cuales yo puedo funcionalizar un carbono, ¿sí? Y dar de alguna manera esto como una estrategia para ir hacia un diseño sintético. Y aquí hay un ejercicio que vamos a hacer en clase y con esto finalizamos el tema de estrategias de diseño sintético.